Hola y bienvenido de nuevo. En esta sesión vamos a hablar de Commodore 64. Vamos a su historia, sus características, arquitectura y terminaremos viendo distintas herramientas disponibles para su desarrollo. Espero que lo disfrutéis. Vale, pues vamos a comenzar. Primero, ¿qué es? ¿Qué es el Commodore 64? El Commodore 64 es uno de los ordenadores personales más emblemáticos de la década de los 80, ¿vale? Apareció en 1982 y fue muy popular por su accesibilidad, también su potencia gráfica y también tuvo una gran biblioteca de juegos y no solamente juegos, y también aplicaciones. Tal vez así, y además sobre todo por el tema de que la comunidad es muy activa, que a día de hoy se siguen desarrollando juegos y aplicaciones para este sistema. Su impacto marcó una era en la informática doméstica y el desarrollo de videojuegos por una serie de características que iremos viendo. Ahí tenéis en pantalla un Commodore 64, donde podéis ver un teclado y aquí una serie de teclas de función, etcétera. Por aquí tendríamos, si no recuerdo mal, los conectores de joystick, porque se le podría conectar algún joystick. Y bueno, por atrás también tiene el conector para cassette, conector para impresora, bueno, y también la salida de vídeo, etcétera. Ay, perdona. Ahora. El Commodore 64 fue uno de los ordenadores que más ha impactado en la industria. Mucha gente lo recuerda con mucho cariño. Tiene un diseño robusto y una arquitectura muy conocida, que veremos más adelante. Y también, por supuesto, su biblioteca fue bastante extensa. También tenía mucha versatilidad, ya que estaba preparado para conectarle diferentes dispositivos. Y bueno, pues digamos que parte de la conectividad que tenemos hoy en día, pues también tuvo que ver algo esto, ¿vale? Para explicar un poquito por qué. Ahí tenéis en la pantalla un Commodore con un poco más de periféricos. Tenemos la pantalla suya, la de Commodore, ¿vale? Que se conectaba. Tenemos una unidad de disco, ¿vale? Que podíamos conectar para guardar información dentro de esa unidad. Aunque mucha gente lo que tenía era un cassette, que veremos más adelante. Bien, pues este, digamos, sería el Commodore 64. Historia del Commodore 64. La he hecho muy resumida, no os preocupéis, que os voy a dejar muchas referencias para que podáis profundizar en cada una de ellas, etcétera, ¿no? Se lanzó en enero de 1982 por la empresa Commodore International. Fue diseñado para competir pues, con la Atari, Apple II y otros microordenadores. Recordamos que en los años 80 pues, fue el boom de los ordenadores domésticos o los microordenadores como se conoce también. Tiene el mismo procesador que esos dos, digamos, de estos dos ordenadores o computadores que se mencionan aquí. Tanto Atari como la Apple II tienen el mismo procesador, el de la familia de 6502. Bueno, pues que por eso un poco se menciona. Se vendió más de 17 millones de unidades y se considera uno de los ordenadores personales más vendidos de todos los tiempos. Obviamente, no sé si esto no sé si es el más, porque claro, tendríamos que ver un poquito la cifra. Fue descontinuado en 1994, o sea que duró bastante. Pero su comunidad sigue bastante activa, ya que a día de hoy todavía se sigue desarrollando tanto software, ¿vale? Se siguen haciendo juegos, se siguen publicando juegos. Hay todavía muchas publishers que trabajan con este formato, ¿vale? Algunos están dedicados al tema retro, pues que sepáis que siguen estando. También, obviamente, importante mencionar que también se desarrolla, no estoy diciendo que se desarrolle el hardware original, pero hay gente que, como ya se conoce mucho de esta arquitectura, pues puede hacer pequeños periféricos y algunas cositas, como por ejemplo uno que recuerdo que se podía conectar a internet y todo esto. ¿Vale? No me refiero por modem, sino por banda ancha o por wifi, etcétera. Creo que recordad que había por ahí algo. Luego lo echaremos un vistazo y lo buscaremos. A día de hoy, por lo dicho, se siguen desenvolviendo y creando juegos para este ordenador. Tiene una comunidad muy activa. Y entre otras cosas por eso, porque su procesador y la arquitectura es muy conocida, así que sabe muy bien cómo funciona este ordenador. Ahora veremos sus características, sus especificaciones técnicas. Pero a nivel de, digamos,
de lo que es comunidad, es muy activa, tiene un procesador y una arquitectura bastante conocida, por lo tanto, todo ello contribuye a que este ordenador a día de hoy siga activo. Especificaciones técnicas. Aquí es donde un poco lo que he mencionado hace un poco y quería comentarlo. Bueno, vamos a ver sus especificaciones técnicas. Tenemos primero el procesador. Pone ahí MOS Technology 6510 a 1,02 MHz en PAL o 0,985 MHz NTSC. 6510 significa que es de la familia o de la arquitectura del MOS 6502. Es decir, una arquitectura que es bastante conocida y que se ha utilizado en múltiples máquinas. Entre ellas, pues, por ejemplo, aquí el Commodore, la NES, también el Apple II, el Atari 2600, creo recordar, que tenía un 6502. Es muy conocida y fue muy utilizado. Y también proyectos actuales, como puede ser, y aquí soy uno de los colaboradores, el proyecto Durango. Luego lo volveré a recordar qué es eso del proyecto Durango. Lo tengo por aquí incluso. Vale, gráficos. Esto es, digamos, también uno de los avances que mucha gente le gustaba a este ordenador. Es un Chic-Vic 2, que era una resolución de 320 por 200 píxeles a 16 colores. Para la época, que estamos hablando de 1986, de 86, no, 82, fue un boom. Fue bastante mejora con respecto a algunos de sus competidores. Por ejemplo, el ZX Spectrum. No tenía tal capacidad de gráficos, pero bueno, tuvo su cosilla. Bueno, el sonido, un chip SID 6581, que eran 3 canales y eran bastante avanzados para la época también. Almacenamiento. Podemos usar, digamos, diferentes maneras de almacenarlo. Por cierto, no lo he dicho, pero la RAM 64 KB y por eso se llama Commodore 64, porque era por la RAM. Bueno, que lo sepáis. Por otro lado, por último, el almacenamiento podríamos decir que teníamos varias formas de utilizar el almacenamiento. Uno de los más comunes era la utilización de cassettes, que por cierto creo que le falta una T. Bueno, ya lo pondré bien. De cassettes, cintas, por el que tú conectabas a través de un puerto jack y podías enviar la información de la cinta almacenada. Había algunos que eran grabadores, pero no recuerdo ahora mismo. También tenemos una disquetera externa, la 1541 que por ahí, en la que tú podías escribir y leer en un disco, ¿vale? En una disquete, no sé si era de 3, era de los primeros de 3,5. No recuerdo muy bien si era de 3,5. Sí, creo que era de 3,5. Los 5 1/4 todavía estaban, o los de 8. Ya los de 8 eran gordos. Y por último también unos cartuchos ROM que tienen una forma muy característica. Además, esa es la misma forma que utiliza el proyecto Durango. Ya lo he dicho, lo menciono varias veces porque parte de, digamos, de ese proyecto tiene herencia de este procesador. Por eso le tengo bastante cariño y bastante alusiones voy a hacer. Bueno, pues esas serían, digamos, sus especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas relacionadas con el Commodore 64. No está mal, estamos hablando de un ordenador del año 1982. Es decir, que tiene muy buenas características. Vamos a continuar. Juegos. Bueno. En aquella época, pues salieron bastantes juegos y han ido siguiendo haciendo juegos para Commodore 64. Tenemos el Impossible Mission, que aunque también había diferentes ports a otros sistemas, pero bueno, estamos hablando de las versiones de Commodore 64. ¿Vale? El Impossible Mission, el Boulder Dash, ahí lo tenéis también. Por otro lado, tenemos el California Games, que yo sé que también había para otros tantos ordenadores, ¿vale? Este es muy conocido, es uno de los más conocidos, pero también estuvo para Commodore 64, ¿vale? Pues en plan deporte, que podía hacer diferentes deportes, etcétera, ¿vale? No me puedo olvidar de la serie Turrican, ¿vale? Una aventura o arcade también, plataforma lateral, etcétera. También ya estos juegos ya empezaban a tener algo de scroll y la verdad es que fue bastante interesante cómo funcionaban y fue bastante chulo. Más juegos, pues muchísimos más juegos que seguramente me estoy olvidando.
Yo tengo en cuenta de que esta época, primero porque no existía, y por otro lado, no he tenido yo, digamos, en mi entorno gente que tuviera un Commodore 64. Por eso a lo mejor peco o no recuerdo algunas cosas. Aunque me he estado documentando, he estado viendo algunas cositas, pero bueno, que sepáis que se sigue haciendo juegos para esto. Y ahora vamos a continuar. Accesorios para Commodore 64. Ahí podéis ver algunos, aunque algunos seguramente incluso son versiones más avanzadas, porque ese joystick o ese de joystick es en realidad el de la versión moderna, pero bueno, lo que quería mencionar eran los típicos joysticks que ya había en la época. Bueno, vamos a comenzar por la izquierda, en la que tenemos lo que yo estaba comentando, la unidad de disco, la 1541, que era una unidad que tú podías conectar a través de un puerto serie, creo que era por puerto serie, al Commodore y leer y escribir de disco. Entonces, un disco, según veo en esa foto, creo que son de 5 y cuarto. No, esos son de 3 y medio. Como no puedo ver a escala la foto, no sé si esta escala, pero tiene pinta de que esta trampilla era normalmente de 5 y cuarto. Porque los de 3 y medio ya eran con botón. Ya no recuerdo yo ahora mismo. Por otro lado, los joysticks, aunque en ese caso, este joystick pone USB, es decir, este es el moderno, ahora hablamos por qué esto es el moderno. Pero lo que quería decir era los diferentes joysticks que había. El Commodore 64 tenía puertos de tipo, se llamaba así, de tipo Atari, que eran puertos serie en realidad. Un DE9 son los tipos, ese tipo de puerto. Pues existían diferentes joysticks muy parecidos al que veis en foto. Obviamente, este es moderno, este no es el original, este está pensado para los modernos de hoy en día. Pero lo que quiero recordar es todo ese tipo de joystick. ¿Cómo era? El Python. Había uno que se llamaba el Python. Otro. Es que había muchos. Había de diferentes marcas y diferentes modelos. Pero bueno, funcionaban perfectamente y funcionaban tal que se jugaba los juegos con ellos. Aunque mucha gente utilizaba el teclado como controlador. Porque a lo mejor no tenía disponible el joystick o ese juego en sí no estaba programado para usarse con joystick. Vale, perfecto. Bueno, y por último, por aquí otro de los más conocidos, porque la gran mayoría de juegos estaban en formato cassette. Estamos hablando del dataset. Dataset. Es decir, data y set de cassette. Ahí tenemos el que pone Commodore incluso. Y bueno, simplemente es una unidad lectora. Creo que es el lectora. No tenía grabación. Ah, sí, tiene grabación. Vale, lectora y escritura. De cassette en el que tú puedes reproducir, es decir, cogían un cassette que estaba digamos la información en esa cinta y con una serie de comandos pues comenzabas a cargar lo que es el software. Para los más jóvenes, pues obviamente su tiempo de carga era entre 5 o 10 minutos con suerte. Así que había que tener mucha paciencia con este tipo de software y bueno, cargaba cuando podía. Obviamente también muchas cintas, digamos que se compraban y no eran a lo mejor totalmente originales y a lo mejor fallaban algunos al leerlo o incluso las originales se iban degradando o claro, esto usaban niños y los niños pues hacían trastadas y a lo mejor no se leía correctamente el disco o lo que es la cinta. Bueno, pues estos son algunos de los accesorios que teníamos para Commodore 64. Simplemente que lo vierais y que vierais algunos de ellos, ¿vale? Quería pararme aquí otra cosa, es decir, es decir, a día de hoy hay Commodore 64, originales, etcétera. Pero a día de hoy no todo el mundo tiene acceso a uno. Si queremos lo que es volver a jugar este tipo de juegos, incluso Prado, pero a día de hoy todavía podemos tener la oportunidad de jugar o ver algunos, incluso crear nuestro ROM y probarlo a través de estas pequeñas maquinitas, las mini consolas, se le llama ahora, que están ahora también de moda, en el que tenemos dos versiones. El Commodore Mini, que es este que veis a la izquierda, y el DC64, que es básicamente una versión más grande que ya con un teclado útil.
¿vale? Este teclado sí funciona y esto simplemente es una pieza de plástico que no hace nada. O sea, es una pieza de plástico dura, ¿no? Las teclas no funcionan. O sea, es simplemente de adorno. Sí que funciona obviamente si conectas el joystick y si conectas un teclado USB. Esto obviamente no son originales, quiero decir, no son un Commodore 64, sino son máquinas con un software instalado que emula el Commodore 64. Tiene una serie de juegos y aplicaciones incluidas dentro del sistema, es decir, vienen ya incluidas, pero además por USB, a través de un pendrive, pues tú puedes ejecutar software utilizando una ROM dentro de este Commodore 64. O sea, que queramos o no, es una buena opción y además no son extremadamente caros. Incluso, pues sobre todo el Mini, porque el Mini lo he llegado a ver por 50 euros a veces de oferta. Ahora lo miraremos, buscaré en Amazon a ver qué tal va, si más o menos eso es lo que costaría. Y el C64, como habéis podido ver, el D, pues sí, creo que es de la misma gente de Spectrum, que ya tuvimos aquí un especial y estuve conectando y lo estuvimos viendo aquí en directo. Hicimos un especial de ello. Vale, bueno, pues estos son los modelos actuales de Commodore 64. Ahora que podéis buscarlo por internet, en Amazon mismo lo tenéis o en otras tiendas, podéis todavía encontrarlo. O sea que si a alguien le interesa, pues las tenéis disponibles. Vale, vamos a ver un poco la arquitectura. Quizá a lo mejor el diagrama es que es bastante grande, pero vamos a la arquitectura. En este caso la he encontrado en la Wikipedia, ¿vale? Ya que como he dicho, la arquitectura es muy conocida y podemos verlo. Bueno, vamos a ver cositas. Tenemos por un lado aquí, tenemos el procesador 6510, ¿vale? Que va a estar basado en el CMOS 6502. Por aquí tenemos el chip gráfico, el generador de reloj, aquí un SID y aquí también para conectarse por puerto serie, ¿vale? El CIA 1 y 2 son para conectarse sobre todo con periféricos externos, ¿vale? O con el teclado, por ejemplo. Por aquí tenemos la RAM, las 64 kilobytes. Y por aquí tenemos una cosa interesante. Tenemos la ROM, porque tiene una ROM integrada. La ROM tenemos por un lado la ROM de BASIC para ejecutar nuestro intérprete BASIC, que aquí viene integrado. Kernel ROM, es decir, una ROM con diferentes, aparte de arranque del sistema, pues con diferentes funciones. Y la Character Generator ROM, que seguramente será una ROM que incluye pues una fuente del sistema, etcétera, ¿no? Una serie de funciones extra. No estoy muy puesto yo tal, pero bueno, que sepáis que existen esas tres ROM. Luego, como podéis ver, todo está conectado a través de un bus de direcciones y un bus de data para poder mandar la información, etcétera. Al final, si os dais cuenta, todo se basa en que está conectado a través de la RAM y de la ROM y que tú puedas acceder dependiendo de la dirección de memoria. Esto solamente será un mapeo de memoria y dependiendo del mapeo de memoria, pues si sabes que la dirección tal es para decirle al chip de vídeo que se ponga en modo tal o que ponga esto en tal posición de pantalla, o el de sonido, que por cierto está aquí. Quiero recordar que el de sonido está aquí. Sí, el SID. Sí, este es el de sonido. Y este es el de vídeo, ¿vale? El BigTos. Dependiendo de si es NTSC o PAL, pues tiene una serie de descripciones. ¿Vale? Aquí tenemos una Color SRAM, ¿vale? Para el tema de las paletas de colores, etcétera. Pero bueno, simplemente quería que vierais que en realidad no es una arquitectura muy compleja. Parece el esquema muy grande, pero es una arquitectura muy sencillita. Todo está conectado al procesador y a la RAM. Y todo está conectado, por así decirlo, para enviar la información y recibirla. Ya está, no tiene más. Por eso se ha trabajado mucho en este ordenador. Porque es muy sencillo de entender y muy sencillo de utilizar. Entonces, pues que sepáis que es una arquitectura muy útil. Lo dicho, mira, aquí tenéis el procesador. Aquí tenéis el chip de vídeo, chip de sonido, generador de reloj, las ROMs, interesante, la RAM, y aquí tenéis las conexiones con los diferentes. Aquí es puerto serie y por aquí tenemos el teclado y los controladores, los puertos. También interesante aquí arriba, Expansion Port, porque se podría conectar diferentes otros dispositivos.
Por aquí es por donde se puede incluso, ya que se conoce bastante la arquitectura, crear hardware más actual para poder dar alguna funcionalidad así y tal. Pero claro, tendríamos que programar nosotros el acceso a esa arquitectura, etcétera. Pero bueno, puede ser interesante. Al ser una arquitectura muy sencillita, entre comillas, y muy conocida, se puede desarrollar mucho para este sistema. ¿Vale? Esa es la arquitectura. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos herramientas de desarrollo para Commodore 64. Ya hemos hablado de qué es el Commodore 64, ya hemos hablado de... Perdona. Hemos hablado de su historia, especificación técnica, juegos, accesorios e incluso los modelos actuales que podéis encontrar. Pero aquí venimos a hablar un poco de desarrollo, de digamos lo que se basa este canal. Bueno, pues voy a hablar de algunas herramientas de desarrollo que hay disponibles para Commodore 64. Dependiendo, y esto un poco volviendo a lo que estuvimos viendo cuando el MSX, dependiendo del lenguaje o herramienta que quiera utilizar, pues puedo ir a unas herramientas u otras. El Commodore 64 tiene un procesador 6502, entonces puedo utilizar ensamblador de 6502 normal y corriente como si fuese, digamos, a desarrollar para este sistema. Aquí os he dejado algunos ensambladores. Cuando digo ensambladores son programas que ensamblan y generan una ROM, entre comillas, ¿vale? Como Acme o 65TASS, ¿vale? Acme, aquí lo tenéis. Y el 64TASS. Estos son su GitHub, por así decirlo. Te dice, bueno, pues que aquí podéis encontrar cómo se compila, cómo se genera, etcétera, ¿vale? Incluso tiene estos tags. Sí, aquí tenéis sus tags ya generados. Aunque podéis encontrarlo aquí en SourceForge. Aunque a mí no me hace gracia SourceForge. Bueno, pues el Acme también, multiplatform, es otro ensamblador para CPU 6502, 6510, 65816, ¿vale? Pues para esa familia de procesadores, pues este es uno de los ensambladores que podéis encontrar, ¿vale? Aquí tenemos otro también para descargarlo, para descargar y utilizarlo, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué más cosas podemos encontrar? Basic, ya que tenemos un intérprete Basic, podemos utilizar el lenguaje Basic, como si se tratara de cualquier otro ordenador que podamos hacer nuestro programita en Basic, etcétera. Bueno, ya lo estuvimos haciendo la prueba en MSX, pues lo mismo para Commodore 64. Hay diferentes emuladores que te van a permitir hacer todo esto. O sea, que directamente lo escribas o que le puedas pasar el fichero a través de un puerto o lo que sea. Bueno, pues aquí dependiendo de lo que queramos cada uno, pues hará una cosa u otra. Bueno, pero ¿qué ocurre si quiero utilizar C? Vale. Es decir, utilizar C como tal se puede. Pero hay mucha gente que son muy reacios porque este procesador está pensado sobre todo para ser utilizado con ensamblador. Lo digo por si alguien ve este vídeo después y se me queja de por qué dice a la gente que dice C. No. Yo estoy dando la herramienta y vosotros ya utilizáis lo que queráis. Existe una serie de herramientas y como un compilador, un enlazador o linker, incluso un depurador, un ensamblador también, etcétera, que está todo incluido dentro del mismo de la misma suite. Estoy hablando de CC65. CC65 es un compilador cruzado, por así decirlo, ¿vale? Pero también viene una serie de herramientas. Lo bueno es que te viene para todos estos dispositivos, ¿vale? Tenemos Big 20, el C16, C64, Commodore 64. O sea, esto es toda la familia de Commodore, que ya hablaremos otro día más en detalle de toda la familia de Commodore. Tenemos las Atari 2600, Atari 5200, los Apple II, ¿vale?
los NetPath Engine, la NES, la Watara Supervision, todos estos. Y además, el proyecto Durango, su librería y o herramientas de desarrollo utilizan CC65. Es decir, todo el desarrollo que hemos realizado en el proyecto Durango, que ahora os lo enseñaré, se hace también con este compilador. Incluso estamos trabajando en, ¿vale? Y esto, que no se entere nadie. Y esto es un colega, lo está haciendo, ¿vale? Intento lo poco que puedo ayudarle. Un colega, ¿vale? La asociación a la que pertenezco, no es de spam, está haciendo esto, ¿vale? Una librería para trabajar a través de C con el tema. Lo está haciendo simplemente poquito a poco para aprenderlo. Pero se basa en el mismo concepto que a lo mejor los que quieran utilizar CC65 en este caso con Commodore 64. No hay una API directa para trabajar con Commodore 64, sino te dan la herramienta para que tú puedas utilizar C. Lo que se suele hacer es lo siguiente. Tú programas a lo mejor una función en ensamblador de S6502 y después tú creas esa cabecera, ¿vale? En C y generas una función en C en el cual tú puedes generar una librería o un programa. Si está el main, pues tú obviamente generas todos los procesos de cómo se genera una ROM, etc. Pero también puedes trabajar para hacer diferentes librerías y que se genere una librería que tú puedas utilizar después para utilizarlo incluso desde el propio ensamblador, ¿vale? Estos son pues, temas de generar binarios y después puedas llamar a estas funciones a través de su dirección de memoria, etc. Bueno, pues que sepáis todo esto que luego hace este CC65. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Bueno, yo solamente estoy dando todas las herramientas que hay disponibles. Vale, hay otras soluciones que ya, digamos, te permiten todo en un mismo sitio, trabajar, etc. Una es C64 Studio, ¿vale? Lo voy a poner aquí, que es una especie de IDE, entre comillas, ¿vale? Que está basado, en este caso basado en .NET, que te permite tanto trabajar con ensamblador como en Basic, ¿vale? Lo que te permite es, digamos, trabajar con el tema de tú crear, digamos, tu pequeña librería o un binario, digamos, todo incluido dentro de este entorno. Está pensado para Windows, pero bueno, aquí te dice que cómo ejecutarlo en Linux, ¿vale? Y cómo se podía trabajar. Pues yo ahora mismo no me he podido descargarlo, pero que sepáis que existe. C64 Studio. Y por otro lado, no me puedo olvidar de ver los emuladores que puedo utilizar para el tema de trabajar con el 64. Uno de los más utilizados es Vice, VICE, ¿vale? Y bueno, pues simplemente vamos, por no decir, es el más utilizado. ¿Vale? No solamente emula como los 64, también te vale diferentes modelos, bueno, lo que son de la empresa, ¿no? Entre comillas. ¿Vale? Como los 64, como C128, Big 20, más o menos. Es decir, todo eso lo es capaz de emular después. También está CCS64, ¿vale? Otro emulador de Commodore 64 y que aquí tenéis disponible. Aquí te dice todo lo que puede emular, también puede conectar, puede emular unidades de disco, o sea que eso también nos puede ayudar para hacer algunas pruebecillas, ¿vale? Bueno, también todos digamos, los dispositivos que se conectaban, porque algunos de los cartuchos necesitaban más potencia, entonces lo que hacía era añadir un dispositivo extra que se conectaba por el puerto de expansión principalmente, así era como que te permitía incluso tener más memoria, si no recuerdo mal, ¿vale? Te permitía tener más memoria y tener más cositas, entonces pues todo eso nos puede permitir ayudar.
Vale. Ya tenemos lo que son las herramientas. Estas son las herramientas. Ahora vamos a intentar instalarlas e incluso utilizarlas. Bueno. Ejemplos de desarrollo. Vamos a empezar a buscar algún ejemplo o incluso ver cómo podríamos comenzar con Commodore 64, tal. Vale, os comento una cosa interesante. Yo a veces también suelo recomendar algunos libros. Vale, es así que yo os he dejado aquí un enlace a una serie de libros, son 4 libros, que es solo exclusivamente de desarrollo en ensamblador para Commodore 64. ¿Vale? Son la gente de Home Big Software, se llama. ¿Vale? Y han hecho ya 4 libros. Y hoy por uno. Bueno, pues simplemente que veáis que son 4 libros. El primero es, digamos, la introducción, te explica la arquitectura, incluso hace uno o dos ejemplos muy sencillitos de juego. Vale. El libro 2 ya es un juego arcade completo, etcétera, te explica cómo se hace. El libro 3 es un juego de tablero. Y el número 4 ya entra en el modo de programación en C. Y aquí es donde tirarás probablemente de CC65 o de otras herramientas que hay. Yo he comentado CC65 porque más experiencia he tenido. Pero bueno, cada uno puede utilizar el que necesite. Bueno, vamos a intentar ver una cosita. Voy a hacer una cosa. A ver si soy capaz de instalarlo. Si no, intento con el apt, pero voy a intentar primero a ver si hay un snap ya hecho. Y ver el software ya preparado. Vamos a buscar Bice. Hala, aquí está. Instalar. Este es el emulador de Commodore 64. Quiero Bice Commodore 64. Como podéis ver, me ha creado diferentes accesos directos dependiendo de la máquina que yo necesite. Pero en este caso, como voy a trabajar con Commodore 64, pues en realidad ya me arrancó. Eso es el Commodore 64. Yo aquí puedo hacer 10 screen. Sí. Bien. ¿Cómo se quita? No lo sé. Bueno, pues comentaba eso, de que este es el emulador de Commodore 64 y que bueno, que pues, se puede utilizar perfectamente su intérprete BASIC. ¿Se puede hacer más cosas con él? Pues sí, seguramente se podrá. Yo puedo cargar aquí la ROM que necesite, ¿vale? Disimaje o lo que sea necesario y luego cargarlo. Puedo cargarlo como cartucho, puedo cargarlo como disco de lo que es disco de cassette, incluso hacer la carga, etcétera. Entonces todo eso nos va a ayudar a poder desarrollar. Bueno, también, por si acaso queréis, porque empezar con el tema del ensamblador, pues os dejo dos cositas. Uno, que lo dejaré en las referencias, pero aquí en los ejemplos, ¿vale? En el proyecto Durango lo puse. Tenemos esta presentación muy bonita, que fue una de las que dimos hace ya, ¿vale? Incluso tenéis el vídeo con la explicación en YouTube. Y aquí tenéis cómo se desarrolla para 6502 y tenéis todas las instrucciones explicadas. Las instrucciones de cada uno del ensamblador, cómo se utilizan, qué parámetros tiene, etc. Aquí incluso explicamos la arquitectura del procesador del 6502, que es la que se basa el Commodore 64. Aquí decimos, aquí tenéis la arquitectura del procesador, pero aquí lo interesante es, por ejemplo, qué registros tenemos, cuáles son los registros del estado del procesador, los modos de direccionamiento, importante. Y también tenemos por aquí, pues bueno, ejemplos de las máquinas que utilizaban. Fijaos que aquí hay que merece ya nuestro gran amigo el Commodore 64. Y aunque esto está, aquí hacemos alusión al proyecto Durango, que ahora os lo explicaré. El conjunto de instrucciones que tenemos, de los tipos de instrucciones, y cada una de ellas te va diciendo algunas instrucciones. Por ejemplo, aquí tenemos los de carga y almacenamiento en memoria, ¿vale? Memoria principal.
transferencia entre acumulador y X, transferencia entre registros. Y por aquí tenemos operaciones con pila, operaciones lógicas, aritmética, incremento, decremento, desplazamiento, llamadas a función y saltos. Y bueno, pues las ramas, ¿vale? Para el tema de ramificaciones, etcétera. Eso por ahí. Y por otro lado, la página esta de Lemon64 tiene bastante información relacionada con el Commodore 64 y tiene un tutorial bastante extenso y explicativo en el que, ¿vale? Aquí tiene incluso todas las cosas que vas a utilizar, en el que te va explicando paso a paso cómo realmente se crea un juego en Commodore 64. Te va explicando cada paso, te va explicando qué tienes que hacer en cada uno, ¿vale? Haces un jueguecito, aquí podéis ver, un jueguecito de carreras. Aquí, por ejemplo, te va a explicar cómo realmente se pinta una imagen en Commodore 64. Realmente el ordenador, recordad, el ordenador no entiende qué es una imagen. Lo que entiende son 0 y 1. Incluso nosotros cuando guardamos una imagen en PNG o en los formatos de imágenes que solemos utilizar, eso no lo entiende, hay que transformarlas. Pues por lo tanto, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con este tipo de arquitectura. Cuando trabajamos en bajo nivel, hay que tener todas esas cosas en cuenta. Bueno, pues aquí por ejemplo, te está Turbo Assembler, aquí, por lo que veo. Te está haciendo una serie de instrucciones, incluso una serie de funciones en la que tú puedas llamar, etcétera, ¿vale? Pues aquí veis que tenemos algunas instrucciones de, mira, por ejemplo, carga de memoria, almacenamiento en memoria, carga no sé qué, vale, etcétera. Los puntos y comas son comentarios, ¿vale? Bueno, pues aquí te va diciendo paso a paso cómo se genera una ROM, cómo se hacen las instrucciones, cómo se va poco a poco generando, dónde van las variables, dónde van las cosas, para que tú tengas un juego completo o vayas haciendo un juego completo y puedas viéndolo poco a poco. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Además, está bastante completo. Es extenso, pero te ayuda bastante. Pero bueno, ahí tenéis toda esa información y cómo se podría utilizar. Os dejo las referencias aquí. La referencia que he dicho de la presentación de desarrollo para el Commodore 64, lo que es 6502. Ahí tenéis toda la referencia. El proyecto Durango, por fin llegamos al proyecto Durango. El proyecto Durango es un proyecto colaborativo, abierto, para aquellos que no sepan lo que es, lo vuelvo a repetir, en el que se trata de hacer un ordenador de aquella época, utilizando el 6502, pero hoy en día. Está hecho completamente aquí, en mi ciudad natal, en Almería, por nuestro compañero, aquí lo tenéis, el señor Carlos Santiesteban, ¿vale? El señor Cicos 21. Aquí estoy yo. Tengo que cambiarme la foto, tengo que quitarme la gafa. Y bueno, se trata de ese pequeño proyecto. Lo bueno de este proyecto es que es colaborativo y cualquiera puede trabajar. Entonces, bueno, que sepáis que tenemos una serie de software, pero también tenemos herramientas de desarrollo. Y entre ellos tenemos herramientas que podemos utilizar en ensamblador o un emulador de esta arquitectura, porque no es, aunque sea 6502, no quiere decir que la arquitectura del propio procesador, del propio ordenador, sea la misma, eso cambia. Bueno, pues que sabéis eso. E incluso tenemos aquí el Durango Lib, que es una librería hecha con CC65 para poder utilizar C para este tipo de arquitectura y puedes hacer tu pequeño ensamblador. O sea, perdón, tu pequeño juego o ROM. Y nada más, creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Lo dicho, muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que hayáis disfrutado de la sesión de Commodore 64. Iremos avanzando y profundizando más. Hoy es simplemente presentar las herramientas que hay disponibles. Vamos a ir poco a poco tratando de avanzar. Incluso un día nos pondremos aquí a hacer alguna cosita en ensamblador para que vayáis aprendiendo y viendo cositas. Pues lo dicho, nos vemos el sábado en el extendido. Así que hasta la próxima. Hasta luego.